el programa de hoy vamos a hablar sobre la conservación de los alimentos. Para ello nos acompaña María Elida Pirovani, magíster en Ciencia de los Alimentos, docente e investigadora y responsable del área de conservación de alimentos del Instituto de Tecnología de Alimentos. Es secretaria académica y vicedecana de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. María Elida, o Mariel, ¿no? Bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con el tema principal de investigación con el que usted trabaja, para que nos comente o nos explique un poco de qué se trata. Bien, en la presentación hablaste de la conservación de alimentos y efectivamente esa es una de las áreas en las cuales trabajamos en investigación, pero particularmente nos hemos dedicado muchos años de nuestra vida a trabajar sobre todo lo que son especialmente vegetales, o sea, frutas y hortalizas. El aspecto de alimentos es muchísimo más amplio y todas las operaciones de procesamiento que involucran un alimento, nosotros las enseñamos. Ahora, el área de investigación está particularmente orientada hacia todo lo que es post cosecha y mínimo procesamiento de frutas y hortalizas. Bien, y justamente en ese punto, en las Sí. tecnologías post cosecha, Sí. ¿en qué consisten? ¿Cuáles son? Claro. ¿A qué se llaman tecnologías post cosecha? ¿Y cuáles son las principales características que tienen? Exacto. Bien, como todos sabemos, hay una etapa en la producción de alimentos que es el cultivo y que culmina con una instancia que se llama la cosecha, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. Entonces, a partir de ese momento empieza una intervención que uno tiene que hacer sobre las frutas y las hortalizas para lograr de alguna manera acondicionar esos productos para la comercialización, la venta y el consumo, y también para tratar de extender lo que es la vida útil de ese producto. En ese sentido, hay diferentes estrategias que se pueden abordar y tienen la característica particular que para cada producto vegetal existe una tecnología post cosecha. No es algo universal que uno pueda decir que siempre va a utilizar las mismas operaciones para acondicionar ese producto para que llegue al consumidor. Esto demuestra, con la diversidad de frutas y hortalizas que tenemos, muestra la complejidad y la amplitud que tiene el tema para investigar. Nosotros lo que generalmente hemos hecho es orientarnos hacia productos que tengan identidad regional, es decir, que sean importantes para la zona, y por eso hemos trabajado con frutillas, hemos trabajado con muchos vegetales de hojas, con cítricos, con manzanas de producción local, que también todos esos trabajos han sido digamos, en colaboración con la Facultad de Ciencias Agrarias, porque ellos hacían la parte productiva y nosotros hacíamos o estudiábamos la parte de post cosecha. Duraznos también hemos trabajado. ¿Y esto es a nivel de laboratorio o de otra escala? Bueno, nosotros tenemos, se trabaja a nivel de laboratorio, por supuesto las técnicas de análisis son a nivel de laboratorio, pero el Instituto de Tecnología de Alimentos, que es donde estoy radicada en la Facultad de Ingeniería Química, tiene plantas pilotos que permiten hacer un escalado del proceso para manejos de volúmenes intermedios, diríamos, no a nivel industrial, intermedios, pero que a veces demuestran con mayor efectividad los resultados de algún tratamiento o estrategia que se encare. ¿Y han tenido la posibilidad de trasladarla al medio, de aplicarla concretamente en alguna industria, en alguna empresa? Nosotros trabajamos mucho con la parte de servicios a terceros y el asesoramiento de técnicas que se han aplicado, digamos, es parte de nuestra rutina. Pero podría agregarte a eso que también toda la parte no solo de post cosecha, sino la parte de vida útil de alimentos es una de las transferencias que generalmente hacemos al medio productivo. Bien, hablando de vida útil, bueno, a ver, ¿qué lapso, o sea, estos productos tratados o semitratados, tienen algún vencimiento? Claro. ¿Cómo se los mantiene? Por ejemplo, en las góndolas de los supermercados,
ese mantenimiento, ¿se hace solo con agua? ¿Cómo es el proceso de alguna manera que se sigue para que rindan lo más posible, ¿no? Y a lo mejor con menor intervención química también, o sea, para que sea lo más natural posible. Claro. En general, la poscosecha lo que requiere como una herramienta estratégica de primer nivel es la refrigeración. Y en la refrigeración, que muchas veces uno la puede ver en la exhibición de los productos que se venden, llamémosle sueltos, no en envases, requiere de determinadas condiciones de temperatura que no son universales para todos los productos vegetales. Por eso también te decía que hay un universo muy amplio y que para cada uno de ellos uno tiene que plantear una estrategia. Es decir, en ese conjunto, en ese universo, hay vegetales que sufren lo que se llama el daño por frío. Y entonces la exposición al frío, en vez de generar una extensión de la vida útil, como convencionalmente pensamos en nuestra vida doméstica, que siempre todos los productos deberían ir al refrigerador para extender la vida útil, a veces eso no suele ser tan conveniente. Entonces, hay que conocer de cada producto y muchas veces se ofrecen, por ejemplo, tablas orientadoras en donde se indican modalidades de tratamiento para los productos vegetales en lo que es el hogar. Digamos, a nivel industrial eso está con mayores precisiones, pero por ejemplo, a nivel familiar uno tiene productos que recomienda especialmente que vayan directo a la heladera, otros productos que pueden, por ejemplo, terminar su maduración en la mesada y luego, cuando están maduros, ir a la heladera. Y finalmente, algunos que realmente no se benefician o se perjudican con la refrigeración. El caso, por ejemplo, de las papas. Habitualmente nosotros sabemos que las papas o las cebollas las tenemos que dejar fuera de la refrigeración. Y es porque en el caso de las papas se produce un proceso fisiológico, no quiero entrar en tantos detalles, pero digamos un proceso fisiológico que convierte parte del almidón en azúcares. Y entonces, al tenerlas en la heladera, las papas se ponen dulces. Y cuando uno las procesa, como por ejemplo a través de un proceso de fritado, ese azúcar que se ha desarrollado termina transformándose en un compuesto químico, bueno, que se llaman melanoidinas y que significa un color marrón para el producto, que resulta desagradable. Entonces, como eso, las bananas podrá ser, claro, es otro ejemplo de los que no se benefician demasiado con la refrigeración estricta. Es verdad. Sabemos uno acelera el proceso de maduración, se ponen negras. Se ponen negras, pero eso no es un proceso de maduración. Eso es un daño por frío. Es decir, hay determinados elementos en la fisiología del producto vegetal que funcionan ocasionando esas, digamos, esas manchas marrones, no las pintitas, porque las pintitas son naturales de maduración, pero son las manchas marrones que en definitiva, después de ese daño fisiológico, puede terminar ocasionando daños en los propios tejidos, es decir, un ablandamiento, una ruptura de tejido en el interior del producto, según el grado de avance que tenga. Claro, y volviendo a la papa, que bueno, que no se recomienda colocarla en la heladera por lo que usted mencionó. Pero a la vez, cuando uno hierve ya la papa y después, por ejemplo, la quiere guardar para el otro día, eso está bien en la heladera, eso es conservarla en frío un solo día. ¿Está bien? ¿Está mal? No, un solo día está bien. Lo que sí, eso digamos es recomendado o aceptado a nivel doméstico, donde uno realmente tiene el control de la situación. Ya en un restaurante, por ejemplo, o en otro espacio no tan, tendría que ser consumida prácticamente en el mismo día. No hay para los alimentos domésticos o para los alimentos procesados en los restaurantes, no hay una normativa estricta respecto a eso, pero bueno, las buenas prácticas indican que es mejor la producción o digamos el procesamiento de esa papa y el consumo casi inmediato. Claro, bueno, la lechuga y el tomate también es otro ejemplo que generalmente uno suele comprar lo que va a consumir de 1 a 2 días porque también la lechuga se marchita, digamos, claro. O a veces las encontramos así directamente en el supermercado y el tomate también como que se pudre. Claro. Bueno, hay distintas razones para cada uno de ellos. En el caso de la lechuga, la deshidratación se produce
porque los vegetales de hoja están fisiológicamente preparados para transpirar y para perder agua. Entonces, cuando uno no interpone una barrera, como podría ser, por ejemplo, un envase, un film semipermeable, eso hace que el producto, si está en un ambiente con poca humedad, tiende a deshidratarse. Por eso, si ustedes han visto, hay góndolas de supermercado que proveen de una niebla o de un asperjado sobre los productos que se produce cada tanto para mantener esa frescura que me estás preguntando. Sí. Claro, bueno, y en estas estrategias que ustedes estudian, sí, en estos procesos, ¿en qué medida interviene el producto químico o buscan soluciones más naturales? Bueno, uno siempre trata de buscar soluciones lo más naturales posibles. Por ejemplo, un trabajo que nosotros hicimos estaba vinculado con el reemplazo del cloro, que es el agente desinfectante por excelencia en todos los procesos de lavado. Y hemos hecho varios trabajos vinculados a la aplicación del ácido peracético, que es un producto que no deja residuos en el producto vegetal y que se agrega al agua de lavado para lograr la desinfección del producto. Es decir, cuando se cosecha un producto del campo, lleva consigo un montón de microorganismos. Todos esos microorganismos se ubican a nivel superficial, están en la parte externa del producto. Entonces, sometiéndolos a un proceso de lavado, yo puedo hacer que esos microorganismos pasen a la solución de lavado y se eliminen del producto. Pero el químico que necesito utilizar, que no tengo otra alternativa que no sea un producto químico, tiene que tratar de no dejar residuos en las frutas y las hortalizas. Por suerte para nosotros, los que trabajamos con frutas y hortalizas, no hay muchos elementos químicos con los cuales el cloro pueda unirse, es decir, molécula a molécula, el cloro con los elementos que conforman la composición de las frutas y hortalizas no tiene grandes posibilidades de interacción y por lo tanto la utilización de cloro en los lavados de frutas y hortalizas sigue estando vigente. En general, el 90% de la industria utiliza el cloro para lavado. La gran discusión, porque eso va pasando también por épocas en que un poco se desvaloriza la utilización del cloro y luego se vuelve a recomendar su aplicación, tiene que ver fundamentalmente con la dosis de cloro que yo utilizo. Es decir, es muy importante optimizar la operación de lavado para usar lo necesario para lograr la desinfección del producto y nada más. Bien, y eso a escala industrial, pero cuando llega a los hogares, seguimos lavándola con el agua de red. De red, con el agua de red. Es perfecto porque, a ver, el lavado tiene una remoción de acción química cuando tiene el hipoclorito, lógicamente, pero si uno utiliza abundante cantidad de agua para hacer el lavado, uno físicamente puede remover esos microorganismos de la superficie. Eso sí es importante, que no solo son microorganismos, puede haber virus, puede haber otros parásitos, por ejemplo, que pueden estar presentes. Nosotros no hemos estudiado, nos hemos más bien orientado hacia la parte específicamente de hongos, levaduras y bacterias, pero están presentes, todos ellos están presentes, y las dosis que uno va necesitando del agente desinfectante en general van aumentando a medida que se trate de virus o se trate de bacterias. Entonces, perdón, no de bacterias, que se trate de parásitos, perdón. No, sí. Bien, entonces, lo que te decía es que la necesidad de usar un producto químico en la industria es bastante obligada. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos removiendo esos parásitos de la superficie, ¿dónde van? Van al agua de lavado. Y la industria no puede estar reutilizando el agua, es decir, necesita reutilizar el agua, no puede estar disponiendo o tirando el agua como uno hace en el hogar. Uno cuando lava un producto, hace correr el agua,
fluye y no vuelve a tocar el agua que saca o elimina esos microorganismos, no vuelve a tocar el producto. Pero en la industria no puede hacer eso, en la industria se reutiliza, a lo mejor, no a lo mejor, seguramente se renueva cada tantas horas según el grado de contaminación, llamémosle, que tiene, pero necesita un agente desinfectante dentro del agua de lavado para que vaya matando los microorganismos que salen de la superficie del producto vegetal. Claro, y eso garantiza, porque bueno, una cuestión que por ahí está muy presente, sobre todo en nuestra región, es la presencia de agroquímicos en los vegetales, sí. y bueno, y esto de que después de cosechado, uno podría suponer o no, que en estos procesos previos al consumidor final hay una limpieza de eso, pero puede quedar la duda. Claro. ¿Cómo es el agroquímico? ¿Qué poder de supervivencia tiene en la especie? Sí, bueno, también eso no es mi área de especialidad, pero lo que te puedo decir es que toda la utilización de insumos en lo que es la producción agropecuaria tiene que ajustarse a lo que son las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas indican la dosis y lo que se llama el periodo en el cual se debe aplicar un producto previo a la cosecha para que haya una degradación de ese agroquímico utilizado. No obstante, muchas veces puede llegar a ocurrir que exista un resto que no, digamos, que no lo podemos detectar. Es un defecto oculto en las frutas y hortalizas, salvo que algún organismo de control vaya controlando justamente esas frutas y esas hortalizas, porque son análisis de tipo de laboratorio, análisis químicos que necesitan determinar determinadas especies. Cada agroquímico tiene un límite máximo de residuos que está permitido en las frutas y en las hortalizas, y tiene eso de un tiempo de carencia, es decir, que hay un periodo que se necesita que tiene que ser anterior al momento de cosecha, no durante la comercialización, sino anterior al momento de cosecha, para que haya alcanzado ese nivel mínimo requerido de residuos en la fruta o en la hortaliza. Bien, ¿y cuáles son las enfermedades más frecuentes que puede generar en el humano lavar mal, se le dice, bueno, o no lavarla lo suficiente a la verdura? Claro. Bueno, muchos de los problemas que aparecen pueden estar vinculados más bien a parásitos, a virus o algunos microorganismos patógenos que estén presentes. Por ejemplo, hay casos de enfermedades transmitidas por alimentos de salmonela, porque muchas veces si uno no realiza correctamente ese proceso de lavado y, por ejemplo, realiza el lavado a temperaturas, a ver cómo explico, a temperaturas que faciliten la internalización del agua que está en una bacha, puede arrastrar los microorganismos que yo saqué de la superficie del lavado y se internalizan en el tejido. Una vez que está internalizado en el tejido, por más desinfectante que yo coloque para limpiar ese producto, no lo voy a lograr. Entonces, el microorganismo, por ejemplo la salmonela, que produce una enfermedad transmitida por alimentos, puede desarrollarse y entonces podría llegar a ocurrir un brote. De hecho, por ejemplo, hace algunos años ha habido en Estados Unidos un brote también de Escherichia coli. La Escherichia coli es un microorganismo que puede estar presente en los abonos, y si no está adecuadamente compostado ese producto, a aplicar sobre el producto vegetal y sobre todo aquellos que están en contacto con la tierra, realmente puede llegar a generar un proceso de contaminación, pero la verdad es que no son muy frecuentes, porque en general nosotros estamos bastante acostumbrados a hacer un lavado en el hogar. Ese lavado en el hogar ayuda mucho a evitar este tipo de problemas. ¿Y hay una recomendación con respecto a la temperatura del agua que utilicemos de red? Bueno, no hay una...
creo que en el hogar el lavado es muy dinámico, con el agua que fluye, no hay oportunidad de que los microorganismos, porque no queda contenida en el agua. Ahora, si uno usara una estrategia de colocar, por ejemplo, la fruta o la hortaliza en un tanque o en una olla de gran capacidad y reutilizara el lavado, el agua que tiene allí por un ahorro de agua, bueno, ahí podría presentarse alguna dificultad. Y en general lo que se recomienda es que la temperatura del agua sea la misma o similar a la del producto que yo estoy intentando lavar. Porque los productos vegetales no son sólidos, tienen espacios entre el tejido. Esos espacios dentro del tejido tienen aire, y ese aire, si se enfría, busca comprimirse, y si se comprime, genera una posibilidad de que haya un flujo desde el exterior con un agua contaminada hacia el interior, y eso puede arrastrar algún microorganismo. Pero en la oportunidad de lavado en un sistema de agua fluyente, eso no ocurre. Claro. Y desde el proceso de cosecha, sí, a pasar por todas estas estrategias, todos estos procesos, ¿se pierde en el camino volumen de alimentos, de vegetales? O sea, ¿se descartan? ¿Tenemos idea de cuánto? Bueno, mira, por eso yo siempre insisto mucho lo importante que son todas las operaciones post cosecha. Hemos charlado sobre una, pero hay muchísimas operaciones post cosecha que van desde el lavado inicial que pueda haber en el producto hasta el envasado, por ejemplo, en un film semipermeable con tecnologías, por ejemplo, de atmósferas modificadas, que son muy importantes, que Argentina prácticamente no las utiliza y que darían la oportunidad de extender muchísimo la vida útil de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de la fisiología de los productos vegetales, es porque el producto, aún después de cosechado, sigue respirando. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar los hidratos de carbono u otros elementos respirables, los va a transformar en dióxido de carbono más agua y algo de energía, ¿no es cierto? Entonces, con oxígeno. Bien, entonces lo que nosotros podemos hacer como una estrategia de conservación es colocar esos productos vegetales en atmósferas modificadas. ¿Qué quiere decir? Que no son atmósferas como las ambientales, en el aire. Nosotros tenemos determinados porcentajes de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno. Se varían esas proporciones, y al variar la proporción de oxígeno y aumentar un poquito la de dióxido de carbono, yo puedo hacer que ese producto respire menos. La respiración de los productos vegetales está muy alineada con la vida útil. Nosotros tenemos un espárrago, por ejemplo, que es un producto que respira muchísimo. Su vida útil es muy corta. Tenemos una papa que respira poco. Su vida útil es más larga. Es decir, hay una relación prácticamente directa entre el universo de productos vegetales, de la respiración con la vida útil. Entonces, si yo logro reducir la respiración con una tecnología, por ejemplo, de atmósferas modificadas, puedo de esa forma extender la vida útil del producto vegetal. Perfecto, Mariel. Bueno, muchísimas gracias por todos estos conceptos y estas especificaciones acerca de cómo conservar los alimentos y extender su vida útil, ¿no? Para el consumo sobre todo. Así que bueno, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de difundir lo que hacemos, al menos parte de lo que hacemos. Muchas gracias.